El día de hoy tenemos la fortuna de tener como invitado a varios de los personajes que dentro del marco precisamente del desarrollo empresarial manejan actualmente todo lo que tiene que ver con las tecnologías exponenciales. El día de hoy tenemos al señor doctor Juan José Comparán Arias, quien es el presidente actualmente de la Borra del Café, de la editorial Umbral y también de la empresa Límita. Asimismo, Juan Comparán Arias se ha destacado como escritor, escribiendo las leyendas de Quidea. Vamos a dar inicio el día de hoy a la participación mientras llegan nuestros más invitados, y vamos a iniciar con el señor Juan José Comparán Arias. Vamos a iniciar con una pregunta que sí quisiéramos, antes de dar inicio a esto, que nos contestara. ¿Qué son las tecnologías exponenciales, Juan? Buenos días a todos. Antes de contestar esa pregunta y para dar inicio a este evento, voy a contarles que justamente es el tema que está preguntando el profesor, que para mí hoy en día se me hace el tema más apasionante que existe. Y de hecho me atrevo a decir, y no lo digo yo, es decir, lo digo, pero muchos antes ya lo han mencionado, que este es, sin lugar a dudas, el momento más importante de la humanidad. Es decir, estamos viviendo un momento crítico, un momento privilegiado, un momento tan trascendental como cuando el hombre descubrió el fuego. Y ahorita vamos a decir por qué. Las tecnologías exponenciales, para poder dar inicio a esta charla, son aquellas que, como su nombre lo indica, multiplican y multiplican y multiplican la potencialidad de lo que impactan. Tenemos el caso, todos lo vivimos. Yo creo que retaría a cualquiera a que me diga que no tiene un celular. ¿Quién aquí no tiene un celular? Levante la mano. ¿Verdad? Todos tienen celular. Levante la mano quien no tiene un celular de los llamados smartphones o inteligentes. ¿Les da vergüenza sacar su chicharito Nokia? Creo que nadie lo tiene. Y es porque realmente esto es una computadora. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una tecnología exponencial. ¿Cuánto tiempo nos ha acompañado el smartphone en la era moderna, en estos tiempos? ¿Cuánto? 10 años aproximadamente. Y lo conocemos como de toda la vida, ¿no? Yo de hecho les confieso, a veces duermo a un ladito de las como si fuera un peluche. Esto es una tecnología exponencial porque ha cambiado la vida de millones y millones de personas. Un ejemplo. Viene otra tecnología exponencial en camino. Ya se acerca, de hecho, la gran guerra comercial que está hoy en marcha entre Estados Unidos y China. No es por territorios, no es porque quiera uno quedarse con el archipiélago de otro, eso ya se acabó. ¿Saben por qué es la segunda guerra que viene, que están entablando estas naciones? ¿Alguien sabe? Es por dominar una tecnología que es la famosísima red 5G. ¿Y qué creen que es la red 5G? A ver, alguien que me pueda dar un ejemplo. Allá quien diga. Así es la conectividad, pero su exponencialidad, ¿en qué consiste? La exponencialidad consiste en que va a permitir hacer realidad algo que le llaman el Internet de las cosas. Y entonces, ahora sí,
vamos a poder verdaderamente ver los autos autónomos, la redundancia, que se manejan solo, gracias a que la comunicación y la interconectividad de los datos va a permitir que rápidamente se distribuya la información. Algo que de repente no tenemos con estos teléfonos, que cuando estás en conocida escuela y ya no te llega la señal, ¿no? ¿Ves? Entonces, eso se va a acabar. Ya se va a acabar eso de las barritas, ¿no? Que 5%, 10%. Ahora, una película, por decir algo, la vas a poder descargar de tu celular en 10 segundos, o aproximadamente 2 horas, o menos, 2 segundos. Y eso está a la vuelta de la esquina. Se supone que México va a entrar a la red 5G en 17 años. Bien, ¿y cómo impacta esto, en este caso, a este país? ¿Cómo nos impactan a nosotros las tecnologías exponenciales? Nos impactan de una manera ambivalente, ambigua. Les voy a decir por qué, desde mi punto de vista. Porque abren miles y miles y miles de millones de oportunidades nuevas, en todos los sentidos. Vamos a poder crear productos que hoy ni siquiera imaginamos. Se van a abrir cosas increíbles. Lo malo, pues es que muchos de nosotros tal vez no vamos a estar preparados para estar allí. Es decir, tenemos, y no con esto quiero aterrizar en la política, pero ¿de qué? Viene la red 5G, pero nosotros estamos en la 4G. ¿Sí? Y básicamente, si se ponen a analizar las políticas del Estado mexicano en los próximos años, el Estado mexicano va a apostarle a las energías fósiles. Es decir, se va a volcar el Estado mexicano a rescatar la industria petrolera. Cuando países como Canadá, Finlandia o los Países Bajos ya están diciendo que en unas cuantas décadas van a abstenerse totalmente de los hidrocarburos. O sea, vamos en el sentido contrario, vamos remando a contracorriente de una de las grandes revoluciones tecnológicas que es la energética. ¿Sí? Ese es un problema discutible, podemos aquí discutir, habrá que levante la mano y me digan, es cierto, estás mal, ¿no? Insisto, son puntos de vista, pero las evidencias al estar. Estados Unidos también de pronto rema contra la corriente, no nada más es algo de México. O sea, definitivamente cuando hablamos de los intereses de las grandes petroleras, siguen allí. Lo que pasa es que no puedes detener la innovación con un dedo, ¿no? Es como he dicho, no se puede tapar eso con un dedo. Entonces, hay innovadores y hay agentes de cambio y hay personajes muy revolucionarios que están haciendo el cambio. ¿Cuáles son uno de los problemas que tiene no nada más nuestro país, sino todos los países llamados en vías de desarrollo? Pues el acceso al conocimiento, digamos, de alta calidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que muchas de esas innovaciones no se están haciendo aquí. Nos hace falta como política de Estado impulsar más las ingenierías o impulsar más las carreras, todas, pero con las ingenierías. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo me decían que en Japón ellos salieron de su crisis cuando tuvieron esto del ataque, ¿no?, de la guerra mundial, porque todos estudiaban medicina y administración, ¿sí? Y era la onda, ¿no? Que iban a estudiar cocina y administración, iban a estudiar ingeniería y administración, y la administración se volvió para los japoneses algo importantísimo. Ahora no, ahora el mundo ya cambió, ahora todos
todos tendríamos que ser ingenieros o programadores si quisiéramos entender todo esto del marketing. No quiere decir que si alguien estudia, oye, estoy estudiando contabilidad, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que el mundo va más rápido de lo que nosotros alcanzamos a perseguirlo. Hay que estar pendientes de estas revoluciones. Tal vez no nos toque estar exactamente en la parte de la programación, pero yo no soy programador, pero estoy pendiente de lo que va a ocurrir en términos de la tecnología. También hay grandes oportunidades. México también tiene muchas oportunidades muy interesantes. Una de ellas, pues, es que tiene un bono poblacional de gente joven todavía muy grande. Hay mucho talento. Guadalajara específicamente tiene una gran cantidad de gente preparada que puede hacer o puede incidir en cambios en tecnologías exponenciales. No por nada hay quien ha querido llamarle a esta región el Silicon Valley mexicano. Pues sí hay grandes oportunidades. Entonces, es como todo, ¿no? Una gran desventaja, no quiero ponerme a llorar aquí, pero es la inseguridad. Ustedes lo han visto, todos lo han visto. Una ausencia del Estado de Derecho que ahuyenta las inversiones como si fueran liebres en el campo, por decirlo así. Juan, la curva de la aceleración, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Alguien ha escuchado la expresión la curva de la aceleración? ¿No? Hace unos momentos les comentaba que estamos viviendo uno de los momentos más apasionantes de Chihuahua, o el momento más apasionante de la humanidad, y es exactamente lo que dice el profesor. La pregunta que hizo: la curva de la aceleración tecnológica. Mencionábamos al celular. Pues se olvidó, ¿verdad? ¿Cómo? No, es que iba a agarrar mi celular para ponerlo de ejemplo, pero no se pasa. El celular, retomándolo, tiene más poder que la primera computadora IBM que se creó, y de hecho tiene más poder que la computadora que llevó al hombre a la luna. ¿Cómo lo consiguió? En 50, aproximadamente 50 años. Bueno, hay una ley que es la ley que mejor ilustra la curva de la aceleración, y es la famosa ley de Moore. Ley de Moore. ¿Alguien ha escuchado de esa ley? No. La ley de Moore dice que los microprocesadores cada 2 años van a duplicar su capacidad, por eso es exponencial, duplica su capacidad y disminuyen su tamaño. ¿Sí? Fíjense en estos dos movimientos. Eso quiere decir que son más rápidos y al mismo tiempo más pequeños. ¿Qué nos permite eso? Lo que vimos. Se van empequeñeciendo las cosas. Habrá quien me dirá, pero los celulares antes eran más chiquitos. No. Si se fijan, el poder de cómputo. Bienvenido. Si se fijan, el poder de cómputo que están teniendo estos aparatos es cada vez mayor, y voy a lanzarles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el futuro de los celulares? ¿Qué creen que va a pasar? Si en 50 años llegamos, las computadoras y los celulares se unieron y llegaron a eso, ¿cuál es el futuro? Vivir. Bueno, ya lo son en cierta forma. Bueno, lo que viene, muchachos, es los lentes. Tú tienes lentes. Imagínense que al principio van a ser unos lentes toscotes, no van a ser tan bonitos como los tuyos o los tuyos, pero no son lentes otros así. Y entonces, con los comandos de voz que ya se están generando, ¿no? Siri, Alexa y todo esto, ya les hablas y te contestan.
No son tan precisos todavía, pero lo van a hacer. Entonces tú vas a ir por ahí con tus lentes y vas a decir, quiero hablar con mi mamá. Y tu mamá se te va a aparecer. Así como holograma de Star Wars, ¿no? En realidad aumentada. Entonces la vas a ver ahí. Como Yoda. Y le vas a decir, yo creo que no alcanzo a llegar a comer, mamá. Ay, mira tan rica que te dice la sopa, porque se va a ver la sopa. Porque va a tener una proyección holográfica. Tú vas a ir manejando con tus lentes y esos horribles letreros que vemos que en toda la ciudad hay, van a irse sustituyendo porque van a ser letreros virtuales. Entonces tú vas a ver México Nogales para allá, porque todos los caminos llevan a México Nogales, ¿no? ¿No se han fijado? México Nogales, ¿no? Entonces ya no, nada más tus lentes, cuando tú quieras. Tú vas a permitir la publicidad de tu espectro visual. Y ese es solo el inicio, porque van a ser lentes y luego, ¿qué crees? Pupilentes. ¿Y luego qué? Nada. Luego, asústense, porque lo que sigue después de eso es nanobots. Nuevo Apple 40. Y tú ves, a ver la cajita, ¿no? Y vas a hacer una cápsula. El Apple 40 va a ser una cápsula. Porque te lo vas a tomar con un vasito de agua, se va a ir a donde están tus nervios ópticos y auditivos, se va a instalar. Y entonces tú vas a cerrar tus ojos y vas a ver una manzanita. Ya no vas a estar así. Ya todo lo vas a ver en tu propio campo visual. Eso es aceleración tecnológica. Y de ahí para adelante le podemos seguir y seguir y seguir. Porque yo cada año asisto a un lugar que se llama, a un Summit, que se hace aquí en Puerto Vallarta, que la UDG, por cierto, es patrocinadora, que se llama Singularity University, en donde se habla de lo que está sucediendo con las tecnologías exponenciales. Se llama Singularity porque se avecina una singularidad, que eso no está en las preguntas, pero al rato, por favor, pregúnteme qué es la singularidad, por favor. Bueno, para cerrar esta pregunta, les diré que la curva exponencial es el momento en el que la tecnología va doblando sus capacidades más y más y más y más y más. ¿Quién de ustedes usa Uber o Didi? Casi todos. Cuando tenían 5 años usaban sus papás. Y sin embargo se siente como de toda la vida, ¿no? WhatsApp, ¿quién usa WhatsApp? ¿Qué haríamos sin WhatsApp hoy? Sí, se me fue la señal. Se acaba el mundo casi. Emergieron. Y como estas vienen más. Esa es la curva. Pero al rato que me pregunte el profesor, les voy a hablar de dónde lleva la curva. ¿Sí? Muy bien. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestro invitado, Ricardo Caballero Camacho. Él nacido en Lima, Perú, empresario, actualmente también socio de lo que es el Grupo Umbral, de la Borra del Café, de la empresa Preludio. Y sin más quisiéramos primero agradecer su presencia, pero también dentro de esta dinámica, Ricardo, preguntarte, dentro del desarrollo empresarial que tú has vivido actualmente, ¿qué nos depara el futuro con respecto al Internet de las cosas? Tú como empresario, ¿cómo nos puedes dar tu opinión acerca de todo esto? Muchas gracias, maestro Carlos Salvador. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este foro. Definitivamente no puedo hablar tanto de tecnología porque estoy un poco desfasado hacia ustedes. Yo ya soy 50, entonces es un problema. Bueno, voy a hablar un poquito de mí, por lo menos de este señor que está sentado aquí, que nos viene a hablar. Hablo medio raro, ¿verdad? Pero nací en Perú, me crié en Sudamérica, soy mexicano, de padres mexicanos. Me tocó vivir
experiencias en otros países, sobre todo en lo que es Sudamérica. Yo estudié aquí en la universidad, en la Autónoma de Guadalajara. Después hice una especialidad en Sudamérica, en una escuela muy parecida a mi padre. Después me uní a la Marina de Guerra. Estuve en el Centro de Inteligencia, pero siempre tuve una inquietud y la idea era emprender. Fui empleado un par de veces, no me sentía tan a gusto y decidí emprender y hacer muchos intentos, algunos con buenos horizontes, otros los tuve que dejar en el camino. Y esta introducción más que todo es porque muchos de ustedes estudian esta carrera y van a ser emprendedores o se van a dirigir a trabajos donde van a buscar mejores oportunidades. ¿Cómo se ven las cosas en el panorama actual? Pues para un mexicano hablar de crisis no es algo nuevo. Vivimos en una crisis, la atravesamos, volvemos a otra, pero siempre salimos adelante. Esa es una gran ventaja que tenemos con respecto a lo que se nos viene o a lo que nos deparan las situaciones, sobre todo económicas y políticas. No podemos cambiar lo que pasa a nivel internacional, pero también lo asumimos y vamos trabajando. ¿Qué nos depara? ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos, no perder la perspectiva de lo que queremos hacer. Se puede seguir emprendiendo a través de cualquier crisis. Nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de empresas, tenemos aproximadamente 7 empresas a las que pertenecemos, tenemos congresos, agrupamos a todas las empresas de una manera para tratar de que cada corporación tenga un consejo de administración donde se tomen decisiones estratégicas y no dejamos que las empresas caminen por sí solas con sus directores o sus administradores. Hemos tratado de innovar en ese sentido, de tener consejos de administración colegiados, donde se toman decisiones ponderadas, se ven el futuro de las cosas, lo vamos más o menos tratando de radiar y de alguna manera retroalimentamos las experiencias de una empresa con otra. Umbral Editorial es una empresa que tiene 13 años, es una empresa bastante organizada, muy sana, se dedica a los textos escolares. Dentro del grupo editorial hay otra empresa que es Editores Asociados, que funciona en el Valle de México. También pertenecemos a La Borra del Café, que es una cadena de cafeterías. Después estamos también en un proyecto aeronáutico muy innovador para el Estado. Tenemos un centro de operaciones de helicópteros, somos representantes de una marca de helicópteros rusa y tenemos helicópteros al servicio de planes estratégicos, control de incendios, transporte de heridos y algunas cosas con respecto al reconocimiento. Funcionamos ya, estamos en Acatlán de Juárez, tenemos un aeropuerto en esa zona, ya tenemos servicios y aparte tenemos una maquiladora de café. Nosotros tostamos café, morteamos café, envasamos y vendemos. Le damos servicio a las borras y a otros clientes por fuera. Como ven, es un grupo de empresas. Estas empresas se han podido organizar con el tiempo, pero no hay fórmulas perfectas, no hay sueños. Lo que tiene que tener uno es disciplina y no darle miedo poder emprender. Una empresa se puede formar desde muy pequeña y con el tiempo, con orden, y no le tengan miedo a los socios. Es unir ideas, unir talentos. Gracias, maestro. Sí, Ricardo, una pregunta adicional a esto es, ¿el gobierno corporativo qué papel juega o qué papel ha jugado respecto al desarrollo precisamente de todo esto que tiene que ver con las empresas que actualmente manejan ustedes? Sí, mira, en un gobierno corporativo, o sea, está hecho, las empresas no tienen ni pies ni cabeza, o sea, están hechas por personas.
Un gobierno corporativo está hecho de accionistas, que son algunos patrimoniales, otros no son patrimoniales. Se forman consejos de administración que están integrados por personas externas y por personas que tienen propiedad en la empresa. Esta es una manera colegiada de poder tomar decisiones en cuanto a inversión, en cuanto a destino. Tiene el poder sobre los administradores. Se crean puestos que son transversales, que no están por encima del consejo y tampoco están por debajo de la alta dirección. Tienes formas contralorías, formas apoderados, que son los que controlan el dinero de las empresas, y de esa forma tienes un panorama claro de lo que va a pasar por lo menos en los próximos 2 años. El consejo tiene que sesionar de manera recurrente para poder ver si los planes de la empresa están yendo dirigidos hacia allá, ¿no? De esta forma uno tiene el control completo, aunque no te ocupes de la operación, pero sí sabes que las grandes decisiones las va a tomar un consejo colegiado. Y pueden ser personas, nosotros dentro de los consejos tenemos personas muy jóvenes y son expertos algunos, ¿no? Y toman decisiones igual que los que son vocales o que son miembros del consejo y son patrimoniales. O sea, los externos también pueden decidir en las empresas. De esa forma uno puede tener un panorama, y no importa si la empresa es chiquita, uno puede instalar un consejo de administración en un grupo de 5 chavos que deciden emprender y crean un consejo y toman las decisiones que son preponderantes para el desarrollo de la empresa. En este contexto, la dirección, en este caso de una empresa, la presidencia tiene alguna variación en cuanto a su conceptualización. Sí. Los consejos de administración están conformados obviamente por un presidente del consejo, que es el jefe de la silla, como dicen los gringos, el chairman. Los consejeros, aunque no sean patrimoniales, tienen un voto igual al que no tiene patrimonio. Entonces, de esa manera, no se inclinan de alguna manera a intereses propios. Entonces, toman consejos, se emiten consejos para poder soportar lo que viene, sin parcializarse, sino solamente viendo por el bienestar de la empresa. El presidente tiene una función muy clara, ¿no? Es poder llevar la voz de todo el consejo de administración, poderlos convocar, poder armonizar entre el consejo y fungir como un mediador, como un árbitro en las decisiones que se toman. En tu experiencia, Ricardo, las estrategias corporativas que ustedes utilizan, ¿qué impacto han tenido dentro del desarrollo de sus empresas? Es algo sumamente importante. Una empresa que no tenga una estrategia clara, o sea, adelantada al tiempo, siempre va a estar expuesta a cualquier cambio. Si nosotros hacemos un diagrama de cómo queremos llevar el transcurso del año en lo que estamos haciendo una planeación estratégica, es muy importante seguirla paso a paso, ¿no? Sin planeación, pues hay mucho desorden. En tu experiencia, esta planeación, ¿cómo te ha servido para el desarrollo, de alguna manera, de todas estas empresas que has generado? Sí, mira, la planeación estratégica se compone, o sea, no la hace uno solo, buscas a las personas expertas, a dónde quieres llegar, cuál es el propósito, cómo te vas a sostener en el transcurso del tiempo, qué tienes que adquirir, cómo te tienes que apalancar en el tiempo también, qué necesitas para poder ser viable a crédito. Las empresas difícilmente pueden sobrevivir sin créditos. Entonces, hacer un programa, una planeación y un presupuesto es primordial para el desarrollo. O sea, sin planeación no hay un destino claro. O sea, uno se puede aventurar,
pero no necesariamente las cosas van a salir bien sin planeación. Muy bien. Quisiéramos saber ahora la opinión de su invitado Juan Comparán. Dentro de este contexto, ¿qué importancia tienen y qué permitirán en el futuro las 5G? La 5G. Ajá. Bueno, antes de llegar a la 5G, porque es importante lo que decía él, quisiera nomás redondear un poquito. Sí, así es. Hablando de exponencial, ¿sí? Cuando decimos lineal, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exponencial, 2, 4, 8, 16, 32. Y entonces vamos viendo cómo sube y cómo se forma la curva. Recientemente leí un artículo muy interesante en donde decía que el crecimiento de las compañías, una parte que las podía volver exponenciales, muy importante, y que no es precisamente una cuestión tecnológica, es justo lo que acabo de decir él: tener un gobierno corporativo. La mayor parte de nosotros en México, como empresarios, como emprendedores, salimos a emprender, ¿sí? Ahora sí, como Dios nos da a entender, hasta rimó. Salimos y, yo me asocio con mi amigo Richard y oye, el acta, ¿qué acta, hombre? Primero que vender, ya luego vemos a ver qué, si hacemos actas. Es más, yo me doy de alta en Hacienda y somos socios de palabra. Oye, ¿quién va a dirigir la empresa? Pues entre los dos. ¿A qué nos peleamos? Entre los dos dirigimos. Y si salen mal, ¿cómo vamos a salir mal? Somos súper amigos. Y así se hace. El primo, la tía, el amigo. ¿Y qué pasa? Que de pronto lo peor que puede pasar es que les vaya bien. ¿Qué para? Porque cuando les va bien, resulta que, oye, ¿sabes que yo trabajo más que tú? Yo estoy aquí en la oficina planchado todo el día y tú pues nada más te la pasas disque buscando clientes. Y yo soy aquel que lleva las cuentas. Empieza como si fuera que hay un matrimonio que se está echando a perder. Cuando se hace un acta constitutiva y se empieza a tener principios de gobierno corporativo, se dice, se asienta, oye, ¿sabes que los dos vamos a trabajar en la empresa? Yo voy a ser el vendedor, él va a ser el administrador. ¿Y qué te parece? Como no tenemos a lo mejor ahorita para pagar un director general externo a nosotros, ¿qué te parece si tú diriges, tú que vas a llevar la administración? Okay. Diriges en esta etapa, se asienta, vas a dirigir 2 años, luego vamos a reunirnos y ver si sigue siendo lo conveniente que tú dirijas. Para ese entonces ya tal vez podamos formar un consejo, como él lo dice, 3 personas, 4 personas en la empresa, pero un consejo en donde invitemos, por decir algo, el profesor, ¿no? Lo invitamos como nuestro consejero externo, como es amigo de los dos, no va a llegar y va a decir, me inclino hacia él o hacia él, porque tengo preferencia, sino él va a tratar de ser objetivo y su peso va a determinar, ¿sí? Y entonces ya va creciendo la empresa. Y imaginen que ratificamos a Ricardo como director general de la empresa, pero ya en un consejo, ya donde tenemos muchos socios, necesitamos que haya un órgano al cual le rinda cuentas. Y ahí es donde Ricardo, aunque sea, en este caso, un director fundador de la empresa, tiene que rendirle cuentas al Consejo de Administración. Y si el Consejo de Administración decide en su soberanía que no está bien ejecutada su gestión, lo puede remover. Por eso escuchamos hoy en día falacias, son falacias, muchachos, como de que a Steve Jobs lo corrieron de su propia empresa. A ver, eso no es cierto. A Steve Jobs no lo corrieron para empezar, lo removieron de la posición en la que estaba. ¿Quién? El Consejo de Administración. ¿Sí? Que el señor ya se quiso ir, que bueno, tuvo su desierto, ¿no? Así como todos los héroes tienen que tener un desierto para que les vaya mal y aprendan, y luego ya regresó con más genialidad, que bueno, pero no lo corrieron de su empresa. Es más, no lo corrieron de la dirección porque ni siquiera era director. ¿Sí? La gente se acordó. ¿Cómo que no era director? No, era director de Apple. Cuando se fundó Apple, Jobs nunca fue director. Formaba parte del consejo y era presidente del consejo,
en las primeras rondas de inversión, etcétera, etcétera. De hecho, él contrató a un director de la Coca-Cola, de Pepsi, y ese fue el director de Pepsi el que confabuló para quitarle poder. Es política empresarial, pero así funcionan los gobiernos corporativos. En México casi no conocemos eso porque en México no. ¿Quién manda? Pues el dueño. ¿No tiene socios? No. Bueno, a lo mejor su esposa, ¿verdad? O su hijo. Y imagínate, se muere el hijo, que era el que sabía todo. En el funeral hasta se llevó las llaves de la empresa. Se acabó la empresa. Grandes empresas han terminado por carecer de gobierno corporativo. Desafortunadamente, casi no lo enseñan en las universidades. Tal pareciera que es algo así como hechicería 1, no sé, magia negra, ¿sí? Gobierno corporativo es algo tan importante y tan poco visto muchas veces. Nos concentramos que en las estructuras financieras, en el valor, en todas esas cosas, pero un poco nos concentramos en cómo vamos a gobernar una compañía. Ojo, a gobernar, no a dirigir. Dirigir es otra cosa. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre gobernar una compañía y dirigir una compañía. Dirigir una compañía consiste en llevar la operación, llevar todos los eslabones que conforman el día a día de la operación. Gobernar una compañía significa que también los socios y también otras partes relacionadas con la empresa estén representadas. Pero bueno, nada más quería aportar mi granito de arena. Regresando a la 5G, okay, ya regresamos a lo que estábamos. Yo les puse esa pequeña lámina allí, porque son algunas de las habilidades que hoy se me requieren para emprender ante este contexto del que estamos hablando. Una gran resiliencia. ¿Alguien sabe qué es resiliencia? A ver, ¿qué es resiliencia? Es recuperarse ante las cosas difíciles que se pueden pasar. Es la pronta recuperación o el saberse recuperar ante las situaciones difíciles. Muy bien, aquí adelante tengo un grupo de definición. Adelante. No te da pena. ¿No? Sí, lo más sencillo para entenderlo es cuando vemos un metal que se dobla y regresa a donde estaba. O un resorte, ¿no? Cuando oprimes un resorte, regresa, porque tiene como una especie de memoria. Resiliencia en el caso empresarial es que cuando te das un catorrazo y pierdes dinero, o te va mal, o te roban, o algo te pasa, porque en el mundo empresarial pasan muchas cosas. Pues no te pongas nada más a llorar o te dé una embolia y ya, un paro cardíaco, sino que, o a lo mejor te dio, pero luego te recuperaste, otra vez de regreso. Eso es resiliencia. No conozco empresario que no acepte el riesgo. Miren que emprender en México, o en otro artículo que leí del periódico El País, decía que uno de los países más complicados para emprender hoy en día es México. Complicadísimo. Y no por el gobierno, no, es que el gobierno, no. Nos referimos a las circunstancias actuales que tiene el empresariado, a la inseguridad, al clima laboral, al clima político. Es complicadísimo. Entonces, es un deporte de alto riesgo emprender en México. ¿Es eso o subirse a, no sé, a hacer paracaidismo o, ¿cómo se dice? Cuando escalas. Nosotros decidimos emprender. Y bueno, Ricardo podrá contarles tantas aventuras que le han pasado a él y su familia, muy complicadas. Tolerancia a la frustración, bueno, pues tolerancia a la frustración, la diferencia de la resiliencia y de la aceptación del riesgo es que te vaya mal y te guste. ¿Sí? Perdimos. ¿Cuánto perdimos? Hay que saber perder. Una vez un empresario me enseñó una frase que a su vez la escuchó de un empresario gringo cuando perdieron $5 millones en una mala cosecha, y él y su socio, que era el gringo, llegó, by the way, en su helicóptero, llegó el amigo que nos contó esa experiencia, que es Juan Gallardo Frow, presidente de Grupo Azucarero México, concesionario de Pepe.
tenían ahí caña de azúcar a aventar para arriba. Y le dijo, ¿qué crees? Perdimos. Bueno, en inglés, we lost. Y el otro güey contestó, it happens. It happens. It happens significa que no porque pierdas se va a acabar el mundo. Empeñé mi casa, puse esto, ¿no? Sí, otra cosa. Hay más negocios que hacer. No. Y en este contexto que viene de la 5G, que hablábamos de esto, nuevas tecnologías, si estamos atentos a las oportunidades que van a venir, ¿sí? Va a haber miles de cosas por hacer, muchísimas. Les cuento una sola que yo vi, por eso me gusta ir a Singularity, porque ahí me entero un chismeo de lo que viene muy fuerte. ¿Ustedes sabían que se puede ver por la lengua? ¿Se puede ver por la lengua? No creas que tenemos un ojo abajo de la lengua, ¿sí? Ni que fuéramos monitos de Guillermo del Toro. No. Pero vi un aparato, hablando de lentes, que era una diadema, ¿sí? Una diadema, con una cámara. Que se conectaba, la cargaba la diadema, y estaba conectada con un ligero cablecito a una tableta que se ponía debajo de la lengua, ¿sí? Y la camarita le transmitía a la lengua impulsos eléctricos. O sea, traducía la visibilidad en impulsos eléctricos que pasaban al cerebro a través de estas células sensitivas que están abajo. O sea que se puede ver. Eso es más maravilloso para miles y miles y miles de ciegos, de personas que perdieron la capacidad visual. Imagínense lo que puede hacerse si enlazamos todas estas nuevas tecnologías, si pudiéramos ya no nada más tener, ahora con esta red 5G, ¿cómo creen que revoluciona el transporte? Si hay chance, voy a pedirle a mi amiga que ponga un videito, si no, se los voy a explicar. Nosotros que vivimos en el transporte público, porque yo también fui estudiante y también me subí a estos maravillosos transportes que tenemos, pues ahí sufres es terrible porque vas como, por decirlo coloquialmente, como sardina, pues prácticamente vas medio violado ahí, ¿sí? Y es un tronco, ¿no? Vaya, no voy a abundar en las dificultades que hay, pero a ver, ¿cuál es el futuro del transporte? ¿Más líneas de metro? Faltan, sí, pero ¿cuánto dinero se requiere para hacer líneas y líneas y líneas de metro? Y luego si quieren meter autobuses, a ver, autobuses articulados, metrobús o macrobús, ¿será quitarle carriles a las calles? Los invito a que vean una solución tecnológica que combina 5G, combina el Internet de las cosas, combina además una gran imaginación, y es una mezcla entre Uber, tren ligero y camión. Se llama Next. Todos lo pueden ver en su celular. Next. A ver si ahorita no lo pone ya. Next es, escuchen esto, es un tipo tren, ¿sí? Tipo tren, que se va articulando en las calles al mismo tiempo que se desarticula. Me explico. Tiene vagones y de pronto tú tomas, vamos a decir que tú tomarías un vagón, una serie de vagones aquí afuera, y dices, voy hacia periférico oeste, oriente, más fácil. Y entonces lo que ya pasa es que te metes en una capsulita, ¿sí? Y esta se integra en una avenida con otras más y se acoplan. Y luego va a decir un anuncio, próxima a desacoplarse, cápsula 5 que va hacia Tabachines. ¿Sí? Entonces, voy para Tabachines. Vas al siguiente vagón y ese se desacopla y se integran otros. ¿Sí me explico? Es un tren donde se van integrando y desintegrando vagones al mismo tiempo. Eso ya lo están haciendo
en Arabia Saudita, empiezan a pilotear. Y esa es lo que puede hacer la 5G por nosotros. Y adivinen qué, hasta se acopla un vagoncito. Si puedes en YouTube busca Next Transportation. Hasta hay un vagoncito hermoso. Porque tú dices, me he desayunado. Próximo a acoplarse, vagón de snacks. Sí, vagón de snacks. Eso es lo interesante que tiene esta revolución. Muy bien. Como vemos, las empresas del futuro, dentro del contexto del desarrollo precisamente social, que pues, han transformado totalmente la vida del hombre, estas empresas, de una manera muy dinámica. Y si quisiéramos saber la opinión con respecto al futuro de las empresas, sobre todo cómo conformar una empresa con esta modernidad, Ricardo. Mire, hay situaciones que son de repente un poco más cómodas que otras para decidir emprender. Pero como les digo, tenemos tantas experiencias de crisis, ustedes no tienen tantas porque son muy jóvenes, pero yo que tengo algunos años más, he vivido muchas crisis aquí en México. Y eso no te detiene para emprender. El dinero de repente se vuelve un poco más difícil, pero las empresas pues, ocupan dinero, pero no es lo único que ocupan. El dinero es un elemento más para formar una empresa. Una empresa necesita para formarse personas con ideas, con ganas de trabajar, con ganas de hacer algo diferente. Y la gran mayoría de las empresas han crecido a través de algunas ideas. 2 ideas, 3 ideas, 3 personas, un poco más, se asocian, llevan esa idea a caminar hasta que buscan y encuentran, haciendo una estructura, financiarse y lograr tener una empresa. ¿Qué debemos hacer con respecto a cómo llevar, o sea, la mortandad en empresas es lo más grande que hay? Las empresas mueren más que las personas, no duran mucho tiempo, si no están organizadas, porque normalmente viene un socio todólogo y no quiere soltar porque él quiere estar en toda la operación, en la dirección, en el consejo. Cuando uno propone las ideas con anterioridad, las empresas pueden caminar de una manera, con una visión clara de lo que van a hacer. Emprender en México sí es difícil, pero no creo que sea más difícil de otros países de América Latina. México tiene mucho más cosas que aportar que otros países. Normalmente perdemos mucha energía, mucha imaginación quejándonos que los gobiernos no aportan nada, que así no sé qué el gobierno te roba, poner una empresa es tirar el dinero porque pagar impuestos se te va todo el dinero. Hay gente que se preocupa, ¿qué hacemos si ganamos tanto? Vamos a pagar muchos impuestos. Mejor no hay que hacerlo, ¿no? Ojalá sus empresas puedan generar muchísimos recursos y pagar muchos impuestos. Que no estemos tan de acuerdo cómo se canalizan los impuestos, pues es otra cosa. Pero hay muchas cosas que sí se hacen. Miren su universidad. Una universidad prácticamente del Estado, funciona, tienen bonitas instalaciones, buenos maestros, de aquí han salido personas con una gran capacidad de emprendimiento. Entonces, no nos debemos inclinar a quejarnos, no perdamos ese tiempo, esa energía en quejarnos y que todo tiene que venir de algún lado. O sea, no tenemos la oportunidad, no solo ellos tienen suerte porque tienen dinero. La mayoría de las empresas se han hecho sin dinero, se han hecho con la pura imaginación. Como les digo, el dinero es un elemento más. O sea, vale la pena llegar a plasmar sus ideas en cualquier momento. Ricardo, ante toda esta dinámica de cambios mundiales que hemos actualmente vivido, ¿qué panorama tendría nuestro país con respecto a esto dentro de la situación económica, sobre todo para un emprendedor? Se nos presenta ahorita como empresarios
un panorama adverso. Si partimos de la premisa de que de cada 10 pesos, 7 pesos son generados por la iniciativa privada, y las condiciones contra la iniciativa privada cada vez se vuelven, o por lo menos están anunciando que van a ser mucho más complicadas, el panorama de confianza del inversionista extranjero, del inversionista nacional, que puede crecer más en sus empresas, se vuelve incierto. Sin embargo, si nosotros, los empresarios, los emprendedores, nos asustamos y nos retraemos, definitivamente la economía se puede desquebrajar. Porque somos los responsables de generar 7 de cada 10 pesos. ¿No? El gobierno no tiene la capacidad de poder contratar a todas las personas que trabajan, el 70% trabaja en la iniciativa privada. Si ponemos un ejemplo, Argentina, ¿por qué no sale Argentina de su crisis? ¿Y por qué a México no le ha golpeado tanto las crisis que han habido mundialmente? Por esa razón. En Argentina el gobierno emplea prácticamente al 70% de la masa productiva. No la puede sostener. Es como si mañana una empresa, su nómina es 7 veces más grande de lo que vende. Por más que se financie, va a llegar un momento en que va a tronar. México no. México, el 70% de las personas trabajan en la iniciativa privada. Esto es partiendo de ahí, es un panorama muy claro cómo definir. No podemos abandonar por más que la crisis sea adversa al empresario. Hace poco estuvimos en un congreso donde se hablaba esto fue organizado por la banca, y se hablaba de qué iba a pasar en los próximos 3 años de gobierno, qué le deparaba al empresario. Y el panorama no era bonito, pero definitivamente te decían, si nosotros como empresarios nos bajamos del barco, si nosotros como empresarios nos asustamos y nos retraemos, la economía se cae. Pues depende de nosotros, de todos los empresarios, seguir adelante aunque la crisis nos ponga en una situación muy complicada. Desgraciadamente, el gobierno sabe que el 70% de lo que se genera en México es generado por la iniciativa privada, pero sin embargo cada vez hay pisos más fuertes de no dar confianza al empresariado. Si bien es cierto que habían cosas que se tenían que corregir y se van a corregir, el empresariado se ha vuelto más maduro. Hay algo que no se puede detener, que es el camino y la inercia que ya tenía el empresariado en México para seguir creciendo. México es la economía número 3 en el mundo. Bueno, era. ¿Quién sabe cuánto tiempo más vamos a hacer? México ya iba a ocupar un asiento en la ONU, en el Consejo de Seguridad. México ya tenía una posición muy, muy fuerte a nivel internacional. Desgraciadamente hoy estamos empezando a decrecer, pero nunca caigamos en esa cuestión de pauperismo, de decir, no, es que es un país sin oportunidades, solamente las empresas son para los ricos. No, emprendan, hagan cosas diferentes. Es posible invertir en México, es posible tener ideas, es posible asociarse. Cuando iniciamos alguna de nuestras empresas, no eran los mejores momentos, casi no había créditos, pero decidimos apostarle y miren, hay muchas empresas que se pueden hacer. Yo conozco muchachos muy jóvenes que han emprendido. Hace poco conocí a 2 muchachos jovencitos que tienen una empresa de drones en Tijuana y ya han sido contratados por una compañía americana. Están empezando a fabricar drones y no tenían dinero. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Nelson Amador Cruz.
Nelson, quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Cómo vinculas esto de las tecnologías exponenciales con el gobierno corporativo? Buenos días a todos. Como ya les dije, mi nombre es Eder. En temas de gobierno corporativo y las tecnologías exponenciales vamos haciendo unas grandes diferencias, ¿no? Vamos a entender por tecnologías exponenciales todas aquellas tecnologías que están surgiendo en estas nuevas temporadas tecnológicas en nuestra nueva oleada, y principalmente se distinguen porque cada vez son más económicas, cada vez son más baratas, y resultan de la unión de tecnologías, entre otras, para sumar más valor. Entre esto vamos a poder entender la implementación de la realidad aumentada, por ejemplo, en la medicina, cómo se está aplicando para poder solucionar o ir ensayando algunas de las operaciones o de las cirugías, ¿no? Entonces, en cuanto a los gobiernos corporativos, yo creo que esa pregunta puede funcionar muy bien para Juan Comparán, que es uno de los presidentes del espacio que inspira, la marca o el holding poseedor de la marca de la bota de café, en donde se está implicando, no sé si todos están relacionados con cómo está funcionando el blockchain. El blockchain, hay que ser muy claros que sí está relacionado con la criptomoneda porque así funcionan algunas, ¿no? Ethereum es otro de los mecanismos, pero el blockchain y la criptomoneda no precisamente van relacionados. Entonces creo que esa pregunta me gustaría más que pueda nutrir al foro, que la respondiera Juan, quien está impulsando un proyecto de blockchain para certificar muchos de los movimientos que se tienen a nivel corporativo. Entonces vamos a hablar un poquito de STOs y cosas así. Bueno, antes para llegar a eso, ¿ya vieron el futuro del 380? Está padre, ¿no? Y no es metro. O sea, son soluciones muy disruptivas y muy creativas al problema del transporte público, que se puede implementar utilizando estas redes, inteligencia artificial, y usando una combinación pues, de tecnologías. Aquí se puede hacer eso, ya se puede hacer. De un favor, ¿puedes contestarles? Es que yo respondo, pero no. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se vincula las tecnologías exponenciales con el gobierno corporativo? Miren, todo el mundo conoce lo que es un notario público. ¿Alguien es hijo, sobrino de un notario? ¿No? Puedo hablar con tranquilidad. Nadie se va. Okay. Miren, los notarios trabajan en el oficio de dar fe. Y no es que sean sacerdotes o algo así, sino que no de ese tipo de fe, pues, sino que ellos son testigos de un acto y les tapan una firma y dicen sí ocurrió. Se juntaron el día fulano de tal, era el amador con la señorita fulana de tal y decidieron crear, puse ahí que es ASB, ¿verdad? Y el notario pues da fe. Y en el mundo corporativo, cuando hay aumentos de capital, cuando vienen nuevos inversionistas, cuando suceden movimientos de ese tipo, tienes que hablarle al notario para que vuelva a hacer lo mismo, dar fe. Sí, efectivamente hubo un aumento de capital por tanto dinero, etcétera, y la fe. Pero hay una tecnología, o más no pero, sino hay una tecnología muy interesante, muy revolucionaria y muy desprestigiada, desgraciadamente, que es la cadena de bloques. ¿Por qué muy desprestigiada? Porque a los gobiernos, a la mayor parte de los gobiernos, no les conviene su aplicación, digamos, más disruptiva, que es la emisión de monedas digitales. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, nada más dense cuenta, imprime cantidades industriales de dinero que no está sustentado en absolutamente nada, y pues son los dueños de la fiesta, ¿no? Y entonces es esa capacidad, le llaman los economistas el seniority del dólar, el señor, ¿sí? Y Estados Unidos pudiera perderlo, no porque China se lo arrebate o Japón o Alemania, sino lo podría perder porque Bitcoin y otras monedas pudieran disputarse. Y la gente dice, ¿cómo carajos es eso? ¿Cómo no me cabe en la cabeza? ¿Cómo una moneda, ¿cómo se dice? Que no tiene país
puede desbancar al dólar. ¿Cómo funciona? Funciona porque las monedas también son un acto de fe, una fe como la del notario, es decir, validan que algo ocurrió. Esa tecnología se llama cadena de bloques. Yo les digo, aquí hay un vaso de agua, todos lo vemos, ¿no? Es un vaso de agua, abajo de una servilleta transparente, digo, blanca. Ahí va a haber, ahí alguien me va a decir, no, es blanca. Tenemos un consenso aquí de que este es un vaso de agua y abajo hay una servilleta blanca. ¿Qué pasa si ese consenso lo queremos llevar a un nivel superior? Yo le voy a pedir a ella que le diga a su vez a 5 amigas, ¿sí?, que hay en este lugar el vaso de servilleta, ¿sí? Y si todos hacen lo mismo, generamos un siguiente nivel de certidumbre, ¿sí? Y si al mismo tiempo queremos todavía esto hacerlo más fuerte, pues cada una de las amigas que ella le dijo y que todos le dijimos, le dice a otras 5 amigas y se va haciendo una red, una cadena, ¿sí? Que para que destruyamos el consenso está complicado, ¿sí? Porque a lo mejor llega alguien y dice, te voy a dar 1,000 pesos aquí a la amiga para que diga que no haría haz conmigo. Y ella acepta, imagínense. Pero no va a poder romper el consenso de todos. Pero imagínense que es una información tan importante que llegara alguien y nos diera a cada uno 1,000 pesos. Pero ¿qué creen? Ya le dijimos a otras 5 personas que sobre le dijeron cada una a otras 5. Sale carísimo romper un consenso, ¿sí? Teóricamente, en el futuro ya no vamos a necesitar notarios. Los propios sistemas de cómputo van a hacer esto, van a dar fe de hechos, ¿sí?, que se van a registrar en cadenas de bloques. Por eso las monedas funcionan, porque esa tecnología lo que hace es que valida información. Es una moneda que no le pertenece a nadie, ¿sí? Se programó y está de alguna manera respaldada por este vulgar concepto de generar bloques y bloques y bloques. Por eso le llaman minería. Esa minería es estar certificando y validando las transacciones. Bien, ¿cómo impacta esto en el gobierno corporativo de las empresas? Hace un tiempo, cuando me reuní con la dirección general de la Borra del Café y el equipo pues, de gestión, estábamos buscando un instrumento para poder capitalizar la compañía, es decir, levantar más capital para expandirla a otros niveles. Y un amigo por ahí, muy clavado en el tema de las criptomonedas, y su servidor, en estas discusiones así de cervezas interminables, se nos ocurrió, oye, ¿y si hacemos una borra coin? Se puede, claro. Y no es que estemos haciendo una borra coin como tal, sino que ya nos juntamos con la gente de Ilínica, la empresa donde pertenece Eder, que hacemos cosas de tecnología, y empezamos a ver cómo hacer un security token, es decir, implementar la cadena de bloques, pero no para hacer tal cual una moneda, sino para hacer un sistema muy interesante porque es gobierno corporativo en tiempo real en cadena de bloques. Imagínense ustedes que son accionistas, todos ustedes, de Cemex, ¿sí? Tienen muchísimos accionistas Cemex. Y que todos ustedes tienen derecho a voto, ¿sí? Y yo de pronto digo, viene la asamblea anual, va a ser en septiembre, todos los accionistas de Cemex, yo soy presidente de Cemex y digo, no. Y de repente ella dice, no, yo no puedo ir, no, voy a estar en Chapala, en Holanda, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le haríamos? Imagínense que ahora le podemos brindar a las empresas un instrumento interesantísimo en donde las votaciones en las asambleas de los accionistas sean a través
de su firma electrónica y estén registradas en cadena de bloques, es decir, en la tecnología de blockchain. O sea que no hay nada, no va a poder existir posibilidad de trampa. Es decir, son descentralizadas, son totalmente digitales y además están respaldadas en cadenas de bloques. Y si esta tecnología la vamos bajando a cada aspecto de la empresa, podemos llegar a ser más transparentes que el agua de ese vaso. ¿Cómo eso levanta inversión para la compañía? Muy sencillo. Sales a los mercados de capital y dices, mira, todo mi gobierno corporativo, lo que decía Caballero hace rato, hay socios obstinados, hay socios, gente en la operación incorrible, etc. No, eso se acabó, porque todo está transparente. Toda la información está transparente y al momento y en la cadena, o sea, está en internet, le pertenece, está abierta. Pues. Lo que estamos haciendo es abonar algo muy disruptivo que es gobierno corporativo y cadena de bloques. Y digo muy disruptivo, no porque nosotros lo estamos haciendo, sino porque en el futuro, muchachos, agárrense lo que les voy a decir. Hay una estructura, una superestructura que tiende a tambalearse. Es más, tanto tiende a tambalearse que hoy estamos viendo su reacción adversa. ¿Sí? Reaccionaria, por hablar redundantemente. Y me refiero, nada más y nada menos, que a la figura del Estado-Nación. El Estado-Nación está en crisis. Y las tecnologías exponenciales le van a parar una gran friega. Imagínense el día de mañana, gobiernos, ¿sí?, completos, respaldados en cadena de bloques, donde ya no necesitemos a lo mejor ni siquiera un presidente como tal, la figura de un hombre, sino simplemente generemos una especie de lineamientos y parámetros en donde todos vamos a colaborar. Podríamos votar incluso todos los días, todas las decisiones, y un sistema descentralizado podría, a través de una inteligencia artificial experta, podría darnos una gobernabilidad. ¿Se imaginan qué loco sería eso? Podría ser mucho mejor. Ese es el sueño de los anarquistas. Si ustedes leen lo que buscaban los anarquistas, eso era. Solo que las tecnologías son las que les van a dar ahora al hombre la posibilidad de crear este tipo de disrupciones. Gobiernos que no tengan al frente a un mando o a dos. Sistemas descentralizados de decisiones en tiempo real, albergadas en cadenas de bloques. Marx estaría ahorita, como se dice, sáquenme de aquí, quiero vivir esto. Bueno, seguimos. Bien, ante este contexto, Ricardo, ¿qué debemos hacer ahora los profesionales o profesionistas cuando queremos emprender ante este contexto global tan cambiante? Gracias, José. Muchos de ustedes van a ser los próximos emprendedores. Muchos de ustedes ocuparán puestos de trabajo en empresas importantes. ¿Qué debe hacer un joven que recién egresa de una carrera y está lleno de ideas? Hay algunos que dicen, bueno, yo no quiero hacer nada todavía, ¿no? Yo quiero más o menos darle vueltas a todo lo que he aprendido y ver hacia dónde me inclino. Otros, la corriente se los va a ir llevando por donde sea, la necesidad de trabajar, la necesidad de estar en un grupo social que les interese. Bueno, el trabajo no pagan bien, pero está muy padre el ambiente, o me voy para allá porque está inclinado a mi carrera, pero no estoy muy seguro a dónde voy. Al final, el hecho de tener una idea clara de poner un negocio de cualquier tipo, en el momento que uno salga, yo creo que es el mejor momento que puede haber. Las ideas están frescas, pues hay poca experiencia, pero la experiencia se busca. Te asocias con personas que tienen la otra parte que de repente a ti te falta, ¿no? Y adelante, es posible emprender. Como les digo, el dinero no es una empresa. El dinero es un recurso más que se ocupa para formar una empresa. Y al final, lo que aprendieron en la escuela,
hacer un gobierno corporativo, es muy importante dejar las pautas claras desde que uno inicia un negocio. Oye, pero si es mi amigo el alma, nunca va a pasar nada. Cuando ganemos dinero ya nos arreglamos. Cuando gane dinero empiezan los problemas. Entonces es muy importante pensar en grande, aunque estén recién empezando, pero pensar en grande, pensar en un futuro prometedor con la empresa que están llevando a cabo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se haría en el supuesto caso de que lleguemos a tal nivel? Y empezar con el tiempo a seguir alimentando esa idea. Nosotros hace 2 años y medio emprendimos un proyecto bastante ambicioso para la región. Estas imágenes que ven ahí es un helicóptero ruso. Nosotros somos los representantes en América Latina. Este helicóptero debe llegar en diciembre a México, a Guadalajara. Va a ser un demo tour por toda América Latina. Aparte, nosotros somos un taller especializado en multimarcas de helicópteros. Como les digo, ese proyecto, cuando nosotros empezamos a tocar puertas, nos miraban como diciendo, oye, ¿no le vas a bajar un poquito a tu expectativa? ¿Cómo vas a poner una empresa de helicópteros en Guadalajara? Y nos cerraron muchas puertas. Los bancos nos miraban como diciendo, pues, ya se les subieron los humos a estos, ¿no? Y ahora quieren tener una empresa aeronáutica. Y la hicimos. No teníamos el dinero. Lo buscamos. Hoy tenemos 3 helicópteros al servicio. No es una empresa que esté destinada a cubrir la necesidad de personas con mucha capacidad económica. Estos helicópteros están más enfocados a cubrir la necesidad de las empresas, como la Comisión Federal, las empresas petroleras, las empresas de comunicaciones, reconocimientos de zonas donde se va a construir, control de incendios, todas esas necesidades que tienen las empresas que podemos cubrir nosotros con estos servicios. Ya actualmente vienen helicópteros de otras regiones, inclusive de Estados Unidos, a darse servicio con nosotros. Y fue una idea que empezó a madurarse con el tiempo y solo en 2 años y medio los invito cuando quieran conocer. Está en el Centro Logístico Jalisco, en una extensión de 20,000 metros. Está se llama Craft Avia Center y próximamente llegará el helicóptero. Por primera vez en la historia de México se va a consolidar un acuerdo entre Rusia y México promovido por nosotros, donde van a homologar las leyes de aeronáutica entre México y Rusia, algo que nunca Estados Unidos lo había permitido. Ahorita en noviembre organizamos una cumbre con la compañía rusa, Russian Helicopter, la autoridad rusa, que es Rosaviaxia, y la autoridad mexicana, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Se va a hacer la cumbre en Rusia, se van a homologar datos. Antes Estados Unidos marcaba la pauta. ¿Esta aeronave se quiere certificar? No. La FAA, que es la agencia americana, decía que no, entonces no se hacía ninguna certificación en México. ¿Se acuerdan de, los aviones de Interjet, los Sukhoi? Son de fabricación rusa, tuvieron un problema, pero hay muchos aquí volando. Esos se pudieron certificar en México porque se pudieron certificar en Europa. Si no, no había forma de certificarse en México. Y hoy esta empresa, Craft Avia Center, ha logrado que esa cumbre se haga y se respete los lineamientos, que México pueda tener una decisión autónoma de decidir si homologa los datos de las autoridades rusas con las mexicanas sin interferencia de otras autoridades. Gracias. Muy bien. Nelson, quisiéramos saber cómo es que un joven enfocado tanto a las tecnologías puedes de alguna manera incidir con 2 personalidades tan interesantes como es Juan y como es Ricardo. Bueno, primero necesito explicarles un poquito cuál es mi background, ¿no? De dónde vengo. Soy politólogo formado en la Universidad de Guadalajara, estudié
ciencias políticas en el PUSH. Ahora ya se está removiendo, ya lo vamos a tener acá vecino. En el PUSH yo pensé que mi carrera iba a estar orientada siempre a la administración pública, ¿no? Entonces terminó la carrera, terminó en el 2011, y en el 2012 empiezo a trabajar en la administración pública. Me convertí en consultor, siempre estuvimos muy metidos en la política estudiantil, entonces me fue muy sencillo poder brindar cierto tipo de servicios y conocimientos a la administración pública, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el ayuntamiento de Tlaquepaque, en sala de regidores, y estuve ahí un periodo, segundo periodo, y dije, pero ¿qué más pasa, no? O sea, algo tiene que venir como parteaguas, algo tiene que ser interesante, debemos estar esperando algo. Entonces ese algo se nos viene en unas elecciones federales nuevamente, es interesante y todo, pero no es muy diferente que como lo que tenemos del laboratorio en un centro universitario, no es lo mismo, es ir, platicar con la gente, decirles cuál es tu propuesta de campaña, de repente dar un recargonante al lado, entonces, pero eso ya no me estaba llamando la atención, de hecho se me hacía ya un poquito, iba perdiendo ética, entre más te vas metiendo, la ética se va diluyendo, y no es que no haya valores dentro de la política, sino el valor no se transmite a las personas. Entonces, decido retomar un poquito la academia, decido volver a la titulación, empiezo a trabajar un poco en mi tesis, que fue precisamente, es un hueco que existe en nuestra generación. Nuestra generación tiene ciertas condiciones, ¿no? Nuestra generación me refiero completamente millennial, estamos hablando de las personas que nacieron entre 1986 y el 1994 aproximadamente. Ustedes todavía son más jóvenes, pero las condiciones no son muy diferentes. Las condiciones que nosotros tenemos es el tipo de empleos que se están ofertando, ¿no? Nosotros estamos tratando de disponer un poquito más de tiempo, la forma en cómo se nos educó o el acceso que tuvimos a la tecnología fue completamente distinto. Entonces, la forma en cómo nos comunicamos es completamente distinta, cómo nos queremos emplear, cómo queremos vivir es completamente distinto a las generaciones que nos están empleando. Entonces, encuentro una pequeña oportunidad de poder crear en esta tesis una práctica. En esta práctica lo que hicimos fue crear un laboratorio de incubación. Nosotros pensamos en ese momento que podía ser volátil, que era muy etéreo, que era una prueba. Quisimos crear este laboratorio, se llamó Sinapsis Universitario. Entonces lo estuvimos impulsando junto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Universidad de Guadalajara. Entonces nosotros detectamos que la mayor cantidad de egresados en empleo están en el quad, ¿no? Arquitectura, arte y diseño. Y no hablo solamente por los arquitectos, los artistas. Simplemente tienen otro tipo. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo es que se están fabricando los empleados? Pues no necesariamente están fabricando los empleados, pero las carreras que son creativas sí tienden mucho a freelancear. Entonces, el hecho del freelanceo pues tiene efectos negativos hacia nuestra propia economía. ¿Por qué? Porque están todavía en el mercado laboral informal. Eso y vender facturas de pronto no era tan distinto. Entonces, ahora que está el tema de los factureros, no era tan distinto. Entonces decidimos darles herramientas, hicimos una investigación junto con ellos para saber cuáles eran las razones por las que seguían freelanceando. Y tenemos nuevamente, no quiero trabajar para alguien, quiero generar mis propios recursos, quiero disponer de mi tiempo, yo trabajo por las noches, en las mañanas no me gusta, quiero trabajar en mi casa. Ese tipo de circunstancias están empatadas a nivel mundial. Solamente México no está ofertando o no se está regulando para poder brindar eso. El día de ayer entró ya en vigor la normativa oficial mexicana, la NOM 035-CTP18. Ya estamos bombardeados de toda la información que conlleva esta normativa. Pero esta normativa sí incluye algunos ejes que están pensados para nuestra generación, que es precisamente la regulación del estrés, el cuidado psicosocial del colaborador, del empleado. Entonces, en este cuidado psicoemocional también van algunas características sociales que destapamos al exterior. En el tráfico es muy normal encontrarnos personas que llegan tarde y que van piti-piti, se te van metiendo y generas un mal ambiente que produce también accidentes, ¿no? Graves. Todas estas características, ya si las pones vamos a poner otra vez el ejemplo del vaso de agua, si las pones en este vaso de agua, que no va a tener agua sino todas esas juntas, es una olla de presión. Está generando cada vez más calentamiento, está generando, no calentamiento global, no ese tipo de calentamiento, sino de presión. Todo esto está a punto de estallar. Estas características del nuevo empleo son apenas los pequeños orificios que podemos ir para destapar. Entonces, a la hora, y retomando la pregunta del maestro, a la hora de hacer este encuentro entre las personas de Quad y empezamos a vincular personas precisamente de UCEA, pues son las personas que tienen conocimientos en cuanto básicos, a lo mejor de emprendimiento, pero sí tienen conocimientos de contabilidad, administración, finanzas, al menos no le tienen miedo. En el caso de Quad sí, ¿pero por qué? Porque no es parte de su formación. Entonces, ¿qué pasaba si tú hacías proyectos colaborativos en conjunto? Si tú decidías, ok, mira, estos son los proyectos que se tienen, pasamos por un proceso de selección, seleccionamos 10 proyectos, una convocatoria que duró aproximadamente 3 meses de difusión, una campaña grande,
se nos salió de las manos y empezamos a recibir proyectos de otras partes de México. Entonces, solamente uno sí lo tomamos de la Ciudad de México, y porque de verdad era muy buen proyecto. Entonces, esos proyectos los ofertamos aquí en PUSEA, los pusimos de frente a las carreras de Administración, de Contabilidad y de Finanzas, y ellos decidían cuál proyecto apoyar. Era colaborativo, era no lucrativo, pero sí había una posibilidad de que los proyectos que avanzaran más rápido, como si fuera un bootcamp, los que avanzaran más rápido se les iba a financiar su propia constitución y probablemente se pudiera acercar a fondos de inversión. Entonces, eso fue lo que hicimos. De los 10 proyectos que seleccionamos, 5 siguen vivos, al día de hoy siguen vivos. 2 ya tienen alcances internacionales. Era uno de la Ciudad de México que es una emprendedora interesantísima que se llama Ida Orozco. El proyecto se llama Ilustradora. Ella es ilustradora. Bueno, hizo ahí una fusión interesante con su nombre, puso H a Ilustradora. Tuvo complicaciones con el registro de marca, pero bueno, porque era efectivo. Pero avanzó. Entonces ella, y es interesante cómo hizo una fusión con Converse, empezó a llevar sus ilustraciones para zapatos de Converse. Lamentablemente no se comercializan en México, pero sí los puedes encontrar en Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces esta chica ya estuvo viajando a diferentes partes del mundo para montar exhibiciones y algunas exposiciones junto con Converse. Tuvo una exposición pequeña en un salón del Museo del Louvre en Francia. Ha sido muy talentosa esta chica, ¿no? Pero lo más interesante de esto es el ejercicio funcionó, el trabajo colaborativo funciona. Entonces, parte de nuestra generación y parte de este nuevo mindset de los jóvenes es poder trabajar en conjunto. Y aquí en PUSEA me gusta venir mucho porque veo cómo trabajan colaborativamente las comunidades de emprendimiento. Apenas el martes, perdón, estuvimos aquí en Line, estuvimos viendo cómo funcionan algunas de las comunidades. Trajimos un equipo de realidad virtual pensando en el marco de innovación como estrategia organizacional. Trajimos un equipo de realidad virtual simplemente para socializarlo. Aunque todos, a lo mejor de aquí, si dijera quién conoce la realidad virtual, probablemente todos levantaran la mano, algunos nos van a quedar algunas dudas de cómo funciona la realidad virtual o la realidad aumentada o la realidad mixta, qué diferencia cada una. Entonces, precisamente esta socialización de las tecnologías es lo que nos permite acercarlas y cada vez la industria crezca más. Ahora, hay que ser muy claros qué vamos a entender por industria, ¿no? Esta semana y la próxima vamos a tener unas reuniones en la Ciudad de México con el Instituto Mexicano de Realidades Mixtas. Hasta hace año y medio no sabía que esto, bueno, hace 2 años, no sabía que existía. Pero avanzando en esto y como mi formación de politólogo, pues de aprender, sí fui muy ajeno a la tecnología y ahorita me es muy cómodo hablar de tecnología, pero porque ya no la consigo fuera de mí. Y retomando, después de este ejercicio de sinapsis universitaria y ya viendo cómo avanzaban los proyectos, conocí por teléfono a una persona que insistentemente me marcaba alrededor de entre 3 y 5 de la tarde, y por una mala experiencia ya no contestaba números que no conozco, ¿no? Y estaba marque y dije, pues, ¿qué será? Y después empecé a pensar negativamente, ¿no? Y dije, si alguien de mi familia tuvo un accidente o algo así, la siguiente llamada contesté. Ese día veníamos de hacer la exposición de todos estos proyectos en el Centro Universitario de Tonalá. Organizamos un evento que se llamó La Creativa, llevamos de arte circense, tratamos de promover todo lo que es industria creativa. La industria creativa partida en dos, de un lado tenemos las bellas artes y de todo el otro lado tenemos el New Media, ¿no? Donde ya entra, por ejemplo, desde el diseño gráfico, el diseño de interiores, todo esto ya se contempla como industria creativa, New Media. Entonces, ese día expusimos, ya venía de camino y contestó la llamada, ¿no? Y me dice, hola, mira, soy Andrés Romano, soy amigo de Juan Comparán. Y pues, ¿sí sabes quién es Juan Comparán? Y dije, no, pero a ver, platícame. Me dice, mira, ¿ubicas las cafeterías La Borra de Café? Sí, claro. Y La Borra de Café es muy conocida porque suele tener semilleros de emprendedores, ¿no? Las reuniones que se generaron son en ese tipo de espacios, curiosamente. Y ya me explica un poquito y me dice, pues fíjate, yo lo conozco bien, he trabajado en algunas circunstancias con él y yo me dedico al reclutamiento de personal. Órale. Y dije, pues, yo pensando en el laboratorio, en el ejercicio que habíamos hecho, yo pensé que me estaba llamando para poder buscar personas dentro de los proyectos existentes para poderlos fusionar o acercarlos con Juan, ¿no? Pero realmente lo que buscaba era que yo me incorporara a las filas, ¿no? de toda esta cadena de empresas que ya perseguían el historial de Juan. Entonces, se me hizo interesante para mí de repente dar un paso atrás, porque yo lo sentía así y realmente no tiene que ver con adelante o para atrás, pero yo sentía que era un paso para atrás, no volverme a emplear cuando ya tenía un emprendimiento en las manos. Esa cosa, fuera de generar una buena circunstancia, de dar la demostración de mi propia hipótesis en la tesis y todo, pues era la oportunidad de generar un buen negocio. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros acercamos a ciertos proyectos a fondos de inversión, pues nosotros teníamos también facilidades con ellos, teníamos acuerdos por alguna asociación junto con los proyectos,
Nosotros, a la hora de constituirlo como una sociedad anónima promotora de inversión, una SAPI, nosotros ya teníamos participación sobre los proyectos, entonces tiene de la mano una buena oportunidad. Pero también se me hizo muy interesante cómo Juan proponía esta idea, ¿no? Ya cuando platico ya directamente con Juan, me presenta a Itzel, la chica que le puso el reto. No sé si ya platicaron de eso cuando recuerdo la conferencia, pero suelo iniciar con esto. Una chica de aquí de Jusea, en una semana como esta de hace unos años atrás, aproximadamente unos 5 años atrás, le propone este reto de revolucionar la industria aeronáutica. Y no tenía que ver todavía no aparecía el tema de los helicópteros. Yo creo que por ahí en la cabeza de alguien ya se estaba formulando, pero el tema de revolucionar la industria aeronáutica es bastante interesante, súper ambiciosa, pero decidieron comenzar con algo. Diciendo que sí, eso está padre, pero yo creo que necesitamos algo que nos blinde ante cualquier circunstancia, algo que nos brinde resiliencia, algo que siempre nos proteja, algo que nos dé fe, algo que siempre nos esté cubriendo. Entonces, la creación de esta filosofía, más bien la incorporación de esta filosofía a una compañía, fue bastante interesante. El no ponerle límites y ponerle a una compañía ilimitada como tal, pues es todo ese trasfondo que te hace pensar que el hombre, hablando en general, no tiene límites. Entonces, los límites por naturaleza, y que van en el pensamiento cuadrado de un politólogo, yo decía, pero pues es que sí existen los límites, de hecho los límites se hacen por seguridad. Me costó mucho trabajo poder entenderlo e incorporarlo, ¿no? Ya a mi mindset de no tenemos límites y todo eso, y sí, ya cuando me empiezo a aclarar un poquito en cómo funciona esta filosofía, cómo esta filosofía ha perseguido diferentes culturas milenarias y cómo podemos a través de la mente destapar todo ese potencial. Entonces, definitivamente tenemos limitantes físicas que no nos permiten hacer todo lo que nosotros querramos, pero aún así hemos encontrado la forma. El hombre no tiene alas, no tiene plumas, no puede volar, pero aún así vuela y cada vez reduce más sus tiempos. El hombre no estaba hecho para poder correr 380 kilómetros por hora, pero aún así lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través del desarrollo y la incorporación de la tecnología. Vamos a entender por tecnología que hace 2 siglos una tecnología podría ser la misma rueda. La tecnología de un mecanismo de combustión interna. Vamos a entender la primera incorporación de la energía eléctrica. Todo eso lo vamos a entender como tecnología. Entonces, cuando me plantean toda esta idea de desarrollar Illimita, una compañía que ya estaba pensando, como decía Ricardo Caballo, que ya estaba pensando en grande, de tener un gobierno corporativo, de ser una sociedad anónima promotora de inversión, pero lo más importante es que vendía. Entonces, en ese momento no había ningún producto desarrollado y yo en mi mente cuadrada, yo entendía, pues tienes una idea, desarrollas un prototipo, la validas, la retroalimentas y la vendes. Ya después encuentras el modelo de negocio correcto, los canales de distribución correctos, incluso los socios correctos. Pero esto era completamente atípico. Esto era demasiado disruptivo, más allá de lo que yo podía conseguir, porque no había un producto. Pero a diferencia de eso ya existían algunas ideas de marca y qué iba a hacer cada marca. No había producto, pero ya sabíamos más o menos hacia dónde orientar cada uno. Entonces, dentro de Illimita ya se pensaba en DashLab. DashLab es una marca dentro de Illimita que Juan trabajó incluso antes que Illimita, en donde congrega todo el capital intelectual sobre Leyendas de Kidea. Leyendas de Kidea, no sé si todos estén familiarizados, es una saga de fantasía, es una saga que ya lleva entre 7 y 10 años trabajando Juan. Ya es una saga que se ha estado presentando, cada edición de Phil se presenta algo nuevo. El año pasado estuvo muy interesante porque también se incorporaron algunas tecnologías, se les metió realidad aumentada a los libros y todo, ¿no? Entonces, ahí se intenta, o se hace más bien en DashLab, actualmente se desarrollan las historias, pero también se busca llevar esas historias al cine. Entonces, si lo veíamos como objetivo de esa marca, es llevar estas historias al cine. Otro de los proyectos es Translimita. Translimita Educación, como algunos ya lo han conocido, si lo puedes encontrar en Facebook. Translimita Educación lo que se trata es de poder hacer una educación transversal con el aprovechamiento de la tecnología. Mucho se ha hablado de los diferentes modelos de educación en todo el mundo. El finlandés pues, es el más conocido, el más famoso, pero solamente está limitado a cierto tipo de población. Si tú lo incorporaras a México, tendrías un gran problema porque la libertad que te dan de estudio es muy diferente. Hay cosas que sí recapitulas y cosas que sí retomas. Entonces nosotros dentro de Translimita, como primer proyecto, nos encontramos con la investigación, la incorporación de la tecnología y todo esto. Pero bueno, al final lo que hace actualmente Translimita, o ya fusionando todo lo que se ve trabajado, lo que se lleva trabajando, pues es que desarrollamos tecnologías para la educación.
independientemente de si es crear realidad aumentada, realidad virtual, contenidos en realidad virtual, alguna plataforma educativa, pero lo que tratamos de hacer ahí, o el objetivo, es poder incorporar y renovar la forma en cómo las personas están aprendiendo, crear herramientas. No basta con que una aula tecnológica tenga una pantalla y un cañón, como muchas escuelas dicen, ¿no? Apenas tuve una discusión por Facebook con una persona que dice, ya estamos dentro de la oleada de la cuarta revolución tecnológica, bla, bla, porque tenían una pantalla dentro de un salón. Y yo dije, esto y un pizarrón no es tan distinto, solamente vas a proyectar en lugar de dibujar o de escribir. No, es que esto es el parteaguas. Y dije, uy, si esa es la idea que tenemos de parteaguas en la educación, creo que tenemos un grave problema. Como Universidad de Guadalajara tenemos que llevar la punta. Entonces, por ahí se está gestando al interior de esta universidad, de este campus, la creación de un laboratorio de desarrollo de capacidades incorporando tecnologías. No les voy a spoilerear mucho, pero creo que sí es importante tener en cuenta que los nuevos empleos reclaman nuevas habilidades y que las habilidades no están casadas con tu profesión. La profesión o el título no hace la persona, no te destapa de pronto habilidades. Y eso yo lo descubrí, me pasó el tiempo de haber tenido una formación de politólogo, de haber trabajado en la administración pública, de haber trabajado para el Congreso de la Unión con una senadora, una diputada aquí de Jalisco. Pues me di cuenta que mis habilidades y mis capacidades están en otro lado. Soy demasiado metodológico en algunas cosas y creo que esa misma metodología ayudó a que pudiéramos sacar adelante este proyecto con el límite. Con el paso del tiempo, pues ya Juan y yo tuvimos la relación de estar avanzando con este proyecto. Éramos 3 personas, 4 personas, 5 personas. A día de hoy somos 20 personas trabajando en esta empresa. No digo que sea la empresa más exitosa del mundo aún, aunque tenemos la mira a que podamos revolucionar muchas cosas de lo que creemos posible, hablando de la tecnología. Estamos desarrollando ahorita y vamos a presentar en diciembre un dispositivo, es un sensor, tú te pones alrededor del abdomen, este sensor reporta tu temperatura, tu ritmo cardíaco y tu frecuencia respiratoria para poderlas llevar al modo correcto. ¿Cómo lo hacemos? Tal cual es un juego en realidad virtual. Tú te pones el juego, pero te va a reclamar ciertas características. Oye, pues haz que el juego encienda con tu respiración. La retroalimentación te va diciendo, a ver, respira más profundo, a ver, a la frecuencia, inclina más los indicadores de frecuencia, todo eso hasta que el juego encienda. Lo que tú no sabes es que después que lo tengas que hacer ya en secuencia, de que el juego encienda, de que el cardíaco se mueva, de que hay una historia que estamos también preparando en realidad virtual, estás llevando tu cuerpo y tu mente a un punto óptimo. Esto es lo que ya lleva el background médico, ¿no? Tú estás nivelando tu cuerpo y tu mente. ¿Qué es lo que logramos? Es un efecto que nosotros llamamos liberación. Liberación por la raíz latina de libera, que es libélula, que significa equilibrio. Equilibrar tu cuerpo y tu mente. Eso es lo que prácticamente estamos haciendo con este proyecto. Hasta el día de hoy nosotros lo hemos presentado como un entrenamiento de respiración consciente. La respiración resulta ser el input más importante que tenemos en el cuerpo. Este input nos puede hacer liberar endorfinas, lo que disminuye el dolor, optimiza el sistema endocrinológico, es el sistema linfático también. Son un montón de bondades que no nos imaginábamos detrás de la respiración. Entonces, ya para no ahondar tanto, ha sido una historia increíble la que se me brindó en ese momento la oportunidad de emplearme junto con Juan. Ahora somos socios dentro de esta compañía. De la mano conocí a Ricardo Caballero, quien es una persona exitosísima. Yo no conozco a una persona que tenga más credenciales y tanta experiencia como Ricardo Caballero, que podemos estar sentados, platique de todas las historias que tiene alrededor del mundo. Y aprovecho la ocasión para felicitarlo mucho por todo este esfuerzo que se ha hecho en torno al convenio junto con Rusia y México, el gobierno mexicano. Si buscan en Forbes la empresa Rafa B. Center, lo van a encontrar todo el esfuerzo que se está haciendo, el interés que hay por parte de la Secretaría de Economía por desarrollar el primer centro de mantenimiento y comercialización de helicópteros rusos en México. Entonces, yo creo que tengo de la mano a dos grandes empresarios. Siempre el aprendizaje es infinito, ¿no? Lo que compartimos, ya sea en una mesa de trabajo, en un foro o en una charla tomando a lo mejor una copa de vino, todo eso es aprendizaje puro. Entonces, si algo les recomiendo es que aprovechen todo como esponjas, todo lo que se les acerca como academia. La experiencia de Ricardo, la apertura que ha tenido Juan junto con algunos estudiantes de poderlos reunir en foros pequeños, ya en un foro mucho más informal, dentro de los espacios de la borra de café o de Garden que está a un lado, para poder platicar sobre su emprendimiento, desarrollar sus proyectos. Aprovechen este tipo de herramientas, lo vamos a necesitar. A la hora de que salimos de la academia, algunos a lo mejor ya tienen bien sentado qué es exactamente lo que van a hacer, algunos otros no. Aprovechen el tiempo.
El tiempo es lo único que compartimos con los grandes millonarios. No pueden comprar más de 24 horas al día. Tenemos exactamente las mismas 24 horas. Eso lo tomé de un documental que estaba viendo de Bill Gates y me quedó muy clavado. Yo creo que esta experiencia que he tenido de trabajar de la mano de Juan, de compartir algunas historias con Ricardo, ha sido, yo creo que lo mejor de los últimos 15 años de mi vida. Tengo 30. Los primeros 15 años fue desborde total. Agradezco mucho la invitación por parte del maestro Carlos para poder asistir a este foro, para poder compartir con ustedes. Yo, a la edad de ustedes, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero ahora tengo muy claro hacia dónde llegar. Y es bien padre saber que puedes contar con personas de este calibre para poder llegar. Bien. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Sí me gustaría que levantara la mano y les hacemos llegar. Gracias. Mira, un emprendedor, como te digo, de repente hay mejores momentos que estos, pero no hay limitantes. ¿Qué necesitas? Y es algo que, a pesar de que soy más viejo que Juan, lo aprendí de Juan. Cuando nos estábamos empezando a asociar, le digo, oye, tengo esta empresa y esta otra, ocupan dinero. Bueno, está bien. Hay que formar estructura. Sí, pero para formar estructura necesitas dinero. Ese es tu problema. Primero ten estructura y después consigue dinero. Le dije, sí, qué cómodo, ¿verdad? Está bien fácil decirlo. Pero es cierto. Para formar tu propia estructura no necesitas grandes cantidades de dinero. ¿Qué necesitas? Cimentar tu proyecto, de repente asociarte con personas que puedan retroalimentar y puedan mejorar el proyecto, de repente hablar con alguien que te ayude en los números para hacer una proyección y después de una proyección financiera haces una planeación estratégica y vas a tener una empresa como una carpeta, ¿verdad? Y vas a andar con tu carpeta por aquí y por acá. Mira, mi empresa, tu carpetón. La carpeta va a ir creciendo. Una vez te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando me invitaron a Kraft ya no era una carpeta, era un archivador de 2 cajones. Y uno de los socios que estaba aburrido, siempre vas a encontrar alguna persona que le busca problemas a las soluciones. Eso lo aprendí de un ingeniero en aeronáutica que dice, no, es que yo conozco personas que le buscan problemas a las soluciones. Y es cierto. Entonces decidí comprar parte del proyecto, o sea, compré el primer cajón del archivador. Esa era la empresa. Compré un montón de papeles, le comenté a Juan, oye Juan, mira, a esta empresa. Y sí, pues, eran papeles. Juan en ese tiempo tenía un financiero que evaluó la empresa y le dijo a Juan, pues a su consejero, le dijo, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que tiende a fracasar. Y pues le insistimos, le seguimos, a pesar de que nos habían dicho que iba a fracasar. Por eso te digo, o sea, organízate, ten estructura y después busca tu financiamiento. Pero cuando te sientes con cualquier inversionista, no sigues. Cuando te sientes con cualquier persona que pueda estar atraído al proyecto que tienes, que te vea estructura. Sino que hay personas que se sientan a buscar. Yo veo mucha gente que se le acerca a Juan con una idea de invertir. Y Juan tiene la apertura de escuchar a todo el mundo. Y les enseña, les dice, mira por aquí, ve por allá. Pero muchas personas llegan con una idea. Solamente una idea, todavía no la han plasmado en un papel, todavía no tienen un proyecto,
todavía no han logrado hacer una planeación y una progresión, no tienen una proforma, no tienen un plan. Entonces, de repente todavía recién están buscando el socio. Cuando tienes una idea y la puedas plasmar y empieces a tener un proyecto, ten una estructura y después busca el dinero. El dinero es un elemento más de la empresa, no es el más, y mira que no es el más importante. Lo importante es el paquetito ese que hiciste de papel. Ahí se va tu empresa y vas a encontrar a alguien loco como nosotros que digan, vamos, está bonito tu proyecto y no tengas miedo de negociar. Nada más que para eso hay que prepararse. Documentos, actas constitutivas, proponer dentro de tu misma estructura un gobierno corporativo, con algún externo, o sea que las pautas estén dadas. Entonces, cuando te sientes como un empresario, va a decir, ay, este lo asesoró alguien, ya sabe por dónde va, ya tiene pies y cabeza su proyecto y puede salir adelante. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, voy a tomarme un minutito para también agradecer a Eder y a Juan. Juan es mi socio en varias empresas, solo que no lo quise decir antes porque no nos quitaba lo interesante. Es mi socio en muchas empresas, perdón, a pesar de que le llevo casi 10 años, o más creo, he aprendido mucho de él. A Eder lo conocí dentro de la estructura de Química, también un muchacho muy inteligente, muy emprendedor, le dio mucha estructura a la empresa que estaban formando. Mira, en la vida y las historias he tenido muchísimas experiencias, me tocó vivir en varios países de Sudamérica, estuve en la Marina de Guerra, fui ingeniero en la base submarinista, después me metí al Centro de Inteligencia Militar, estudié en el Centro de Altos Estudios Militares, de verdad que decía, ¿para dónde voy? ¿No? Iba para donde me llevaba el viento, pero siempre me gustó emprender. Creé una empresa paralela, me hice contratista de la Marina de Guerra y me dedicaba a hacer todos los proyectos eléctricos dentro de las bases navales. Y ahí fui creciendo un tiempo hasta que por ahí me hice periodista. Me invitaron a una cadena inglesa, Worldwide Television News, para manejar un tráiler, un flyaway, que son los que tienen las antenas para transmitir satelitalmente, usan 3 generadores de 440 voltios y necesitaba un ingeniero que lo pudiera echar a andar. El flyaway ya estaba ahí rodando y buscaba un ingeniero. Yo voy, pedí una licencia y empecé a trabajar en el módulo como una productora portuguesa. Y platicando con ella, a mí siempre me gustó la sociopolítica, no soy politólogo como Eder, pero siempre estuve atraído por la cuestión social y política y económica de los gobiernos, de los países, de las sociedades. Y ayudaba a esta productora a hacer un rap diario. Las empresas, o sea, los networks o las cadenas, las agencias de noticias como Worldwide Television News, Reuters, van a los eventos mundiales y no buscan una cara, o sea, no tienen un presentador como tal, sino buscan en sí la noticia seria, no manipulada, y esa noticia se vende previa a las grandes cadenas del mundo. Nosotros nunca manipulábamos una noticia, nunca poníamos una imagen del día anterior sobre otra, la noticia era real, era pura, no era amarillista, teníamos respeto por la vida, o sea, si veíamos que una persona había sido cortada en pedazos, teníamos el cuidado de hacer la afirmación que íbamos a pasar sin que fuera la pura sangre lo que se viera, ¿no? En este proceso, yo era ingeniero eléctrico y ayudaba a una productora a hacer su rap del día porque ella era portuguesa y no conocía mucho la realidad del país. Y con el tiempo me llama ella y me dice, ¿quieres ser mi asistente? Y le digo, pero yo soy ingeniero. No,
estás haciendo un trabajo de asistente de producción. ¿Pero cómo? Sí, dice, todo lo que me ayudas a hacer y lo que has hecho los últimos días te puede llevar a ser productor. ¿Cuánto me pagan? Pues ¿cuánto estás ganando con los ingenieros? Pues tanto, bueno, te pagamos lo mismo. Me voy. Y me fui de asistente con esta productora, viajé mucho, hasta que un día me soltaron y me dijeron, ¿eres productor de noticias? Yo no sabía que era productor de noticias hasta ese momento. Y empecé a viajar, cubría varios eventos, sobre todo de eventos de terrorismo, de guerrillas, de golpes militares, conmociones sociales, conmociones políticas, y mi expertise lo hice en América Latina. Nunca pude cubrir México como productor de noticias por mi nacionalidad mexicana. O sea, está menos protegido por la ley. O sea, como prensa internacional y eres extranjero en un país, es más difícil que te detengan. Lo que uno hace no le gusta a los gobiernos. Entonces, era una cuestión de objetividad también. Pero en todo este contexto, la experiencia que me llevó a lo que adquirí de experiencia en todos estos sucesos, me llevó a algo. O sea, yo estudié en la universidad, hice cursos, hice un degree, estudié en una universidad parecida a lo que es aquí el IPADE, allá se llama ESAN, es Escuela de Negocios para Graduados, y aprendí que la escuela te da algo, y la experiencia de la vida también te da algo que puntualizó con mucho acierto Eder. Uno lo que viene a aprender aquí es criterio. Al final tienes todo un cúmulo de datos, pero lo que vienes a aprender aquí es a tener criterio. ¿Qué decisiones vas a tomar de aquí en adelante? ¿Para dónde va a girar tu vida? Y quise hacer una pequeña anécdota de cómo giró mi vida, o sea, de la Marina, productor de noticias, después empresario. Sí se puede hacer. Lo que debe aprender uno es a tener el criterio de poder decidir hacia dónde vas. Y eso solo está en tu cabeza. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristel. Mi pregunta es, cuando ya se tiene un programa educativo estructurado que integra artes y al mismo tiempo inteligencia artificial y que no solo corresponde a escuelas, sino un conjunto de padres, alumnos y maestros, ¿hacia qué sector es más fácil apuntar para que te hagan caso? ¿Al sector público, es decir, las escuelas públicas, o el sector privado que invierte más en innovación? Es educación sentimental. Sí, es de inteligencia artificial y combina literatura, arte, videojuegos, y la inteligencia artificial es para estarlos conectando y poder ver situaciones de vulnerabilidad en los alumnos. Inversión. Pues habría que ver el estado del arte, como se dice aquí, del proyecto, revisarlo y a partir de ahí evaluar. Es muy difícil, como lo comentaba, saber qué sigue si no le echamos un vistazo. Bueno, pongo el ejemplo mismo que dijo Caballero. Cuando llegó a mis manos el proyecto de los helicópteros, pues yo vi mucha estructura, tal como lo dije, muy bien estructurado, muy bien hecho. Ya vi un proyecto que tenía todo para ganar. Lo que no había, pues a lo mejor era el financiero en ese momento que tenía, pues, se le hizo mucho dinero, porque cuando el amigo que nos presentó el proyecto, José de Vicente, dijo, bueno, le preguntamos ¿cuánto necesitas? Entonces dijo 10 millones. Digo, 10 millones es una lana, ¿no? De dólares. De dólares. Entonces, y no había desayunado, entonces casi se me baja el azúcar. Entonces, pero de alguna manera, pues, participamos y mira, aquí Ricardo es el presidente del consejo de esta empresa, CRAP, ya habló de todo esto, yo participo con él en esa empresa con un porcentaje también. Y
creo que podríamos revisarlo. Yo aprovecho para hacer 2 o 3 comerciales, ya que el tiempo se nos está yendo. Número 1, muchachos, yo soy un incubador, porque Illimita, precisamente, un día tratando de definir qué carajos hacía Illimita, un buen amigo de mi padre me dijo, no te preocupes, ustedes son incubadores. Incuban tanto ideas internas como externas. Y es cierto. Y entonces ya tenemos un proyecto de educación, tenemos todo lo que mencionó, un proyecto para respirar, etcétera, etcétera. Y se nos acercan siempre nuevos chicos con proyectos que quieren echar a andar. Y nosotros ya aprendimos esa brecha que estoy ofreciendo, en la que decimos, pues mira, para buscar inversión se va a tal foro, que aquí en saber por dónde, foros, etc. Entonces, el comercial es número 1, a que si tienen un proyecto interesante, pues nosotros con gusto les podemos ayudar. León Refreyer, que va a estar más al rato con nosotros, el director de la Borra, el que creó el plan. Alguna vez en la universidad, porque era mi compañero de la maestría, me dijo, oye, yo quiero que seas mi padrino de emprendimiento. Ah, caray, te bautizo, he oído, pero ¿cómo? Sí, quiero que me ayudes a emprender este proyecto. Y me hizo el favor de invitarme a la Borra, cuando era un papel, así como un crack. Y hoy pues ya casi son 50 unidades. Entonces, yo ahora me ofrezco mis servicios de padrino de emprendimientos. Estoy abierto, que me guste. Ahí está. Ese fue mi comercial número 1. Comercial número 2, muchachos, así rápido les digo que vamos a hacer un evento el próximo 9, le llamamos el Día de los Sueños. Es un evento donde vamos a estar dando unas conferencias, su servidor y los compañeros, pero ya más especializado precisamente en el poder de los sueños, lo que significa soñar, aterrizar proyectos, etc. Entonces, si quieren información, métanse en las redes sociales, Juan Comparán o Leyendas de Equidea, o simplemente mándenme un inbox y yo con gusto les informo. Es un enfoque diferente sobre el emprendimiento, más lúdico, menos académico, pero no por eso quiere decir que menos importante, al contrario, es muy interesante verlo desde lo onírico, desde la fantasía, porque tal como lo dijeron mis amigos, pues es posible, ¿no? Si se pudo emprender esto de los helicópteros, y aquella señorita que está por acá, que fue la que nos puso el reto de traer la industria aérea, sí se puede, ¿no? Muy bien, creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ya tenemos. pero alguien quiere. Creo que no, Juan, ya tenemos 4 minutos. Bueno, pues usted manda. Sí. No, bueno, agradecerle la presencia tanto de Ricardo, de Juan y de Eder, y pedirle al maestro JJ Jesús Villaseñor y al maestro José Luis Castillo nos acompañen para hacer entrega de los reconocimientos. Al final, sí me gustaría que no se retiraran, sí me gustaría tomar una foto con nuestros invitados y estuvieran todos en la parte inferior de aquí de lo que es el auditorio. ¿Sí? Adelante, maestros. Buenas tardes, compañeros. Me es muy grato dar un reconocimiento al señor Juan Comparán Arias por su valiosa participación como panelista en el tema tecnologías exponenciales en el marco del 10º Congreso de Ciencias de la Administración. ¿Sí? Buenos días. Es un honor para mí entregar reconocimiento al señor Ricardo Caballero
por su valiosa participación como panelista con el tema Tecnologías Exponenciales en el marco 10º Congreso Internacional de Ciencias de la Administración, Innovación como Estrategia Organizacional. Muchas gracias. Mi reconocimiento para el señor Caballero de parte de la Universidad de Guadalajara, de nuestro centro universitario y del Departamento de Administración. Bueno, a nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, por parte de la División de Gestión Empresarial y del Departamento de Administración, otorgan el presente reconocimiento a Nelson Eder Amado Cruz por su valiosa participación como panelista con el tema Tecnologías Exponenciales.